Buena esposa. Capítulo 8. La noticia se extendió sin comparación. Velocidades en las masas comparadas a las situaciones de vida o muerte. Y solo para esparcir el rumor. El hecho importante de la fecha. La pelea del trío de oro. Se mencionó por todos lados. Cada esquina y habitación. Como un tema casual o una discusión revoltosa. Pero el hecho era irrefutable. El trío dorado estaba roto. Y no había alma estudiantil que no estuviera enterada. Ya a la hora del desayuno la minoría ignorante se extinguía a gran velocidad. Millones de versiones en diferentes voces que contaban lo que había ocurrido en la Torre Gryffindor la noche anterior. Y obviamente las especulaciones y las preguntas no quedaron en silencio. Parecía que incluso algunas de las calladas serpientes de Slytherin eran participadoras del tema. Según lo que todos decían, los amigos de Harry Potter se habían burlado de él, insultado y reclamado y, según quien lo contara, uno de ellos comenzó a gritar y terminaron discutiendo o teniendo un duelo. Dependiendo de qué tan exagerado fuera el rumor. El único hecho que parecía verídico era la dañina discusión, dejando como cenizas de ese mortal fuego una amistad rota y el niño que vivió visitando la enfermería. Aunque se teorizaba que en realidad había acudido a la ayuda médica porque necesitaba alejarse y tomar un respiro. Y no por la herida en sí. Harry había regresado a la sala común de Gryffindor una hora después de salir. Ya sin la sangre desbordando de su herida y ni siquiera una cicatriz. Pero aún con esa aura de ira silenciosa a menor grado. Murmurando, peligro, como un aviso silencioso. Gryffindor reconocía. Y le aterraba saber en cierto modo. Que su sala común nunca había sido tan silenciosa como en esa noche. No se atrevieron a decir nada. Y fue solo cuando los nudos de su garganta comenzaron a desenredarse que la noticia pasó a otras salas comunes. Maravillosamente evitando alertar a los profesores. Harry no le había dirigido palabra a nadie. Y ninguna persona le preguntó nada. Sin detenerse ni por un segundo subió a su cuarto y se encerró tras las cortinas de su cama. No se le vio de nuevo. Cuando el toque de queda terminó a las 6:00 a.m. Al día siguiente, Potter ya había salido y no se le había visto hasta la hora del desayuno. En donde los comunes murmullos y susurros callaron de golpe antes de aumentar con violencia cuando entró. Dirigiendo miradas analíticas y curiosas. Buscando una prueba de que los rumores fueran reales. Él fue una figura silenciosa con rostro serio. El uniforme pulcro. Bien puesto. Y una trenza detrás de su oreja izquierda. Que colgaba ligeramente y se movía con delicadeza cuando caminaba. Dándole un toque hermoso. Pero mortal para los que aún podían ver los fantasmas de la mirada asesina de la noche anterior. Se sentó junto a las cazadoras de su casa. Recibieron sus horarios y se fueron. Sin mencionar palabra alguna. Las chicas sabían que Harry necesitaba tiempo. Necesitaba un respiro de todo lo ocurrido. Así que se limitaron a acompañarle sin necesidad de hacer más. Si los profesores se sorprendieron por ver al inseparable trío de Gryffindor a varios sitios de distancia. No dijeron nada. Era obvio cómo el trío de oro se evitaba. Solos los que observaban de manera curiosa o evaluadora notaron cómo Granier y Weasley dirigían miradas furiosas y traicionadas a la espalda del niño. Que vivió. Quien les ignoraba. Harry Potter se limitó a quedarse en silencio. La clase de transfiguración ya había llegado a su fin. Por lo que ya habían varios estudiantes de corbatas rojas y doradas y amarillas y obsidianas guardando sus cosas y retirándose del salón. Deslizándose por la puerta en pequeños montones. Harry esperó pacientemente a que sus amigos dejaran de verlo groseramente y se retiraran del aula. No quería acercarse a ellos y correr el riesgo que quedar envuelto nuevamente en otra pelea. Ya había tenido suficiente de ellos. Sus antiguos amigos. Para su alivio. No tardaron mucho en salir después de fulminarlo un rato con la mirada. Pues se encontraban en la parte de atrás de las bancas. Al haber llegado tarde de nuevo. Esos dos habían comenzado a hacerlo bastante seguido. Incluso llegando a ser castigados. Hermione sufría mucho por la pérdida de puntos. Y aunque a Ronald no le importaba mucho eso.
Él también se veía afectado por todas las detenciones que había ganado e incluso aumentado por contestar groseramente. No es que fuera totalmente su culpa. Él no había pensado que les traería tantas consecuencias. Pero no le importaba realmente. Solo les había lanzado un muy sencillo hechizo. O un par de ellos. Pero ni siquiera llegaban a ser dañinos. Después de todo los había sacado del libro que había leído en verano. El que ambos compartían era un modificador de horario mental. Por un par de minutos. Unos pocos. Uno podía despertarse antes o después de lo acostumbrado. Incluso modificando las alarmas que había conjurado para que se organizaran con su horario modificado. Se usaba para que las mujeres de antes tuvieran para poder organizarse. Tenía varias funciones. Pero la razón por la que podía lanzar de manera externa era para que las madres o educadoras hechizaran a las jóvenes damas. Esto con el fin de que se acostumbraran a llegar antes a las reuniones como una muestra de educación. A prepararse más rápido por una confusión horaria y para despertar más temprano. Y para su suerte también funcionaba en hombres. Pues no era un hechizo fácil de detectar. Por lo que las mujeres hechizaban a sus maridos ligeramente para tener tiempo de organizarse antes de que despertaran. Por lo que en resumen, las alarmas y tiempos de sus antiguos mejores amigos estaban ligeramente atrasadas. Además se había sentido más rencoroso hacia Hermione por lo que, a pesar de que no era la mayor importancia de la bruja, había hechizado su pelo con un truco inverso para fuera más desorganizado y esponjoso. Cosa que al parecer a ella le había importado más de lo previsto. Nunca notó que tan superficiales eran ellos. Esa línea de pensamiento se cortó cuando escuchó a alguien llamarlo. Por lo que salió de su ensoñación para prestarle más atención a su realidad. Notando ahora el salón vacío. Alzando la mirada con tranquilidad hacia la voz que lo llamaba. Notó a su profesora y jefe de casa frente a él. Con un rostro completamente cerrado. Señor Potter, ¿puedo saber por qué no respondía a mis llamados? Cuestionó ella seriamente mientras alzaba una ceja. Esperando obviamente una respuesta a su pregunta. Harry suspiró en silencio. Después de todo lo que había pasado realmente no se sentía muy listo para hablar. Pero no era de buena educación simplemente responder con una seña. Pero aún. Ignorar a su profesora. Disculpe mi actitud. Profesora. Me encontraba distraído y no pude reconocer que se encontraba llamándome, respondió Harry en voz baja. Ligeramente avergonzado. Pero mayormente cansado. Sobre todo mentalmente. La profesora McGonagall lo escudriñó con la mirada unos segundos antes de asentir levemente y preguntar ¿y qué? Si se puede saber. Lo tenía tan concentrado. ¿Señor Potter? Harry en respuesta hizo una mueca mentalmente. Definitivamente no quería responder a eso. Sin embargo, no le parecía correcto formular alguna excusa. Me encuentro con un inconveniente por parte de mis amistades. Por lo que me enfoque en eso. Sin embargo, puedo asegurar que puse la debida atención a clase, se defendió ligeramente. Por si acaso la conversación tomaba ese rumbo. No era bueno para ninguna dama. Persona. Que pensamientos despectivos o falsas opiniones fueran dichas en voz alta. Menos donde había alguien quien podría oír y difundir las acusaciones. Puedo decir eso, respondió McGonagall con un asentimiento y su mirada severa. Debo admitir que, para agrado de muchos de sus profesores, hemos notado la mejoría en sus trabajos, mencionó ella. He tomado la decisión de esforzarme en ello. Me satisface saber que es evidente el progreso, sonrió Harry ante la noticia. Y pudo notar que su maestra también elevaba ligeramente la comisura de su labio. Es bueno saberlo. Sin embargo, ¿no planea que sus problemas con sus amigos afecte ese cambio o sí? Preguntó ella en un tono serio mientras lo miraba fijamente. Casi retándolo a decir algo que no le complaciera. Difícilmente. Me niego a permitir tal fallo por esos eventos, fue la honesta y justa respuesta de Harry. McGonagall asintió ante lo dicho. Antes de mover su mano y delicadamente señalar la puerta, es hora de que se retire. Señor Potter. Espero verlo en mi próxima clase, declaró fácilmente. Espero lo mismo, asintió él. Disfrute su día, fue lo último que dijo antes de tomar su bolso ya listo y dirigirse a la salida.
sin notar la mirada curiosa y algo preocupada que su espalda recibía por parte de su maestra. Oh, ella había notado en cambio. Claro que sí. Y se alegraba de que tan mal momento no hubiera afectado a su estudiante. Antes motivándolo a esforzarse más. Sin embargo, sabía bien que eso no era del todo correcto. Algo así era doloroso. Y no podía dejar de pensar en eso. James y Lily habían tenido un enorme corazón. Y fácilmente podía notar eso en Harry. Solo esperaba que las estudiantes mayores ayudaran a que no le afectara tanto tal traición. Realmente esperaba que no lo lastimara tanto. Aunque eso era casi imposible de que pasara. Y aún así, se encontró soñando con eso. Después de esa reunión con la profesora de transfiguración. Como una extraña misericordia del destino y un par más de hechizos con efectos desafortunados en los dos desagradables chicos. Pasó casi una semana antes de que otro problema llegara a él. Apenas era la mañana de un tranquilo miércoles. Gryffindor y Ravenclaw saliendo de finalizar una clase de encantamientos con el profesor Flitwick. Listos para descansar o vagar por el castillo antes del almuerzo. Había un ambiente ligeramente cálido debido a las horas de la mañana y los estudiantes. Ya dispersos. Comenzaron a hacer planes para pasar un rato afuera. Harry, como se estaba volviendo costumbre, fue uno de los últimos de salir del aula. Antes de dirigirse a uno de los pasillos. Deseando un poco de compañía por parte de las cazadoras. Las había llegado a apreciar. Sus presencias silenciosas le eran realmente una bendición y en serio les agradecía por eso. Aunque aún no se los había dicho directamente. Estaba a punto de girar la esquina cuando una voz reconocida lo llamó. Fue cuando todo explotó. Compañero. Llamó Ron Weasley interrumpiendo los sonidos de alrededor de los pasos de entusiasmados de Ravenclaw por regresar a leer a su sala común. Hermione. Sostenía la mano del Weasley menor en silencio mientras ambos miraban a Harry. O más correctamente dicho, la espalda de Harry, quien dejó de caminar al escucharlos. Mas no se volteó a verlos. Negándose a reconocerlos. Y secretamente, dolido por la situación. Compañero. Repitió el pelirrojo ligeramente angustiado. Danos un momento para hablar, pidió torpemente. Pero no obtuvo una respuesta. No hubo palabras o acciones en reconocimiento a su pedido. Harry seguía quieto, creando silencio expectante, sin molestarse siquiera en mirarlos. El silencio que comenzó a llenar el lugar como neblina fría en una madrugada. Transparente e invisible hasta que era demasiada. Haciendo que los pocos Gryffindors y Ravenclaws jugaran a las estatuas de marfil. Quietos y atentos al escenario que había frente a ellos. Las miradas ofendidas de algunos espectadores pusieron incómodo al pelirrojo menor. Sus palabras habían sido menos que adecuadas y muchos estaban de acuerdo en eso. Algunos lo miraban como si los hubiera lastimado personalmente. Y el chico se removió por la incomodidad. No quería hacer eso. Pero tenía que disculparse con Potter si quería que regresara. No tengo nada que hablar contigo, fue la respuesta de Harry tiempo después de que el silencio se extendiera. Un tono de molestia e indiferencia que se arrastraba en su respuesta y evidenciaba su opinión ante los irritantes intentos de Ron de poner alguna excusa. Claro que tienes. La pelea. De eso tenemos que hablar. Reclamó Ron. Molesto y quejumbroso por el tono que Harry había usado. ¿Incapaz de soportarlo quien se creía? Él le tenía que demostrar que no iba a soportar eso cuando fueran amigos de nuevo. El sentimiento de desprecio creció en los ojos de Harry. Rodeado de ese verde que lo hacía más mortal. No tengo que hablar contigo. Tengo que ir con mis amigos. Y ustedes no lo son, declaró sin mostrar su ira. Usando un tono levemente mordaz que no pudo contener. Ron, por su actitud, intentó avanzar para agarrarlo. Pero un simple paso fue lo suficiente para avisarle a Harry, quien movió su cabeza por encima del hombro para por fin mirar a su ex amigos. Sus ojos radiantes de molestia. Una advertencia. Ron se arrepintió un momento por hacerlo voltear. Tragando saliva por esa mirada antes de llenarse de ira por sus palabras. Si tienes. Somos tus amigos y te tienes que disculpar. Reclamó. Granier intentaba que se callara.
Pero Ron siempre había sido tonto e impulsivo. Sobre todo cuando se molestaba. Por eso incluso asustado se atrevía a insultar al pelinegro frente a él. Yo no debo disculparme, fue la respuesta oscura, seria y directa de Harry, mientras regresaba su mirada al frente, ignorando nuevamente al chico, listo para irse de allí. «Tienes que fuiste tú quien comenzó», gritó Ronald, sin inmutarse por las miradas de incredulidad que recibía o el hecho de que estaba haciendo todo un escándalo que lo podría meter en problemas. Y peor aún, que la paciencia de Harry tenía un límite. «Yo no empecé la pelea. Pero sí la sé terminar», declaró Potter alzando la voz, girando en sus talones para poder encarar al Weasley menor. «¿Cómo te atreves?», murmuró Weasley entre dientes, volviendo su cara de un rojo, su ira provocando que no pudiera hablar más alto, como si se preparara para escupir un veneno ácido, casi quemándose por la furia que sentía. «Suficiente los dos», exclamó Hermione jalando del brazo del pelirrojo, haciéndolo tropezar ligeramente y retroceder, mientras miraba molesta a Harry, como si reprobara sus acciones, como su opinión le importara a Harry. «No me hables así», respondió Harry ante el grito de la chica, hablando sin rodeos pero en un tono más bajo, recuperando la tranquilidad que comenzaba a caracterizarle. «¿Qué te está pasando, Harry? Antes no eras así», declaró ella alarmada mientras lo miraba entre preocupada e histérica. «Lo que pasa es que decidí dejar de ser su amigo. Su amistad no era más que una falsa mentira. No me interesa eso en mi vida», fue la explicación mordaz, baja y verdadera que Harry le dio. Intentó hablar Granier. Sin embargo, ella no parecía entender realmente qué era lo que pasaba. «Pero nada. No quiero su supuesta amistad. Ya escuché sus verdaderas opiniones sobre mí. No pelearé con ustedes», eso terminó. «Ya no estamos jugando un juego», exclamó, dando media vuelta y retirándose, dejando un lugar lleno de murmullos y nuevos rumores. Con un Ronald enojado y una Hermione con un rostro confundido, molesto y aterrorizado. Ambos, convenientemente y traicionados por sus cerebros, olvidando la confesión de Harry sobre haberlos oído. O habrían entrado en mucho más pánico. Pronto se confirmó. El trío de oro está roto. Y Harry Potter no planea dejarse pisotear más.